7:03 de la mañana. Bueno, hablando de tantas cosas con mi primer invitado, que por cierto hoy oficialmente reaparece de manera presencial en nuestros estudios, cosa que nos alegra. Se trata de Ali Daniels, abogado, activista y defensor de los derechos humanos, coordinador de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia. Ali, este tema que te planteo al darte la bienvenida y los buenos días es muy interesante porque despertó mucha sensibilidad en un sector muy sensible como es la educación. Y eso va ligado a lo laboral y a los derechos humanos incluso, donde entra lo laboral también, que fue toda esta discusión alrededor de la ONAPRE, sus disposiciones y los derechos que exigieron los maestros. Yo recuerdo que me impactó, sentado allí estaba un representante gremial, que yo por cierto le dije, mira, ¿y la dirigencia política de qué manera los ha acompañado, los ha apoyado? Y él me dijo, no toques ese tema. No queremos que los políticos se metan aquí, déjennos solos. Yo en primer lugar, antes de entrar en la interpretación técnica jurídica de las disposiciones de la ONAPRE, que fueron desacatadas, yo quisiera primero una reflexión tuya sobre el escenario que tú has observado hasta ahora en ese tema, el escenario social, su desembocadura, su aparente definición. Sí, bueno, básicamente para nosotros como organización no gubernamental lo que queremos destacar del caso de la ONAPRE es que muy a pesar de todo lo que se diga en el discurso oficial, hay un tejido social que está vivo y que está diciendo, aquí están mis derechos, aquí están mis reclamaciones, aquí están mis reivindicaciones. Solo en el mes de julio, por ejemplo, hubo 147 protestas vinculadas directamente con el instructivo de la ONAPRE. Es decir, hay una movilización que se pensaba que no era posible, que se pensaba que era parte del pasado, pero hay una movilización social real, efectiva, y además lo más interesante, lo mejor de este caso es lo espontánea que es decir, son las bases de los movimientos sociales, en este caso de los educadores, que están diciendo ya basta de que nos estén imponiendo los aspectos salariales más básicos. Si yo dijera en una empresa, aquí se cobra el bono vacacional cuando yo diga, y aquí se calculan los beneficios, si antes se calculaban de la manera A en el contrato colectivo y ahora se calculan de esta manera, que es peor, que desmejora derechos. Si además yo digo que en vez de ser el jefe de recursos humanos el que trate con los trabajadores los temas salariales, sino que es el señor que se encarga de elaborar el presupuesto, obviamente en cualquier sitio usted diría, bueno, pero eso es una cosa manifiestamente contraria a los derechos de los trabajadores y establecerían reglas que restaurarían la situación a su situación original. Pero cuando el Estado es el patrono, todas estas reglas que estoy diciendo se terminan, se acaban. Entonces, justamente esa situación que era reiterada en el tiempo, ahora estos movimientos sindicales, donde quisiera destacar además la presencia de esta maestra que nos enseña todos los días, que es Elsa Castillo, que es una maestra del movimiento que está diciendo, a mí me están amedrentando, a mí me están amenazando, pues está diciéndole al país y nos está diciendo a todos nosotros, aquí hay todavía un tejido social que dice lucho por mis reivindicaciones y además lucho por la progresividad de mis derechos y que eso es perfectamente legítimo y que además no es cierto que sea un movimiento manipulado con hilos ocultos, con elementos que no son legítimos, sino que perfectamente se trata de algo estructurado y precisamente ha dado sus frutos por eso. Es decir, estamos hablando de que ya se pagó el bono tarde y mal, pero se pagó y además hubo un cambio de caras en la ONAPRE, con lo cual se está viendo que el gobierno ha tenido que reaccionar ante un tejido social que está diciendo ya está basta de tantos atropellos. Fíjate, Ali, yo quiero que ahora desde el punto de vista, pero antes de esta pregunta, te llevo a otro nivel de análisis. Este antecedente que sienta el tema de la ONAPRE, ¿cómo podría extrapolarse a la situación de los trabajadores en general? Porque lo más duro de esto es que los educadores sostienen una lucha porque se le cumpla derecho sobre la base de un dinero que no tiene suficiente valor. Es decir, cantidades de dinero que no cubren sus necesidades básicas.
unos profesionales que son clave, esenciales en el estatus de cualquier país. ¿Cómo ves tú esto de manera extendida al resto, bueno, de los trabajadores públicos en Venezuela? Sí, yo quisiera referirme al primer y único argumento que he escuchado de fuentes oficiales de por qué no se respetan esos derechos. Se dice es que no hay dinero. Bueno, para usted decir que no hay dinero, muéstrame el presupuesto. ¿Sabes que tenemos 4 años sin que se sepa cuál es el presupuesto de la República? Entonces, no me puedes decir que no hay dinero si no me muestras las cuentas. Muéstrame las cuentas. ¿Y qué explicación? Que no hay dinero, pero no me digas que no hay dinero y además no me digas cuánto dinero estás manejando. ¿Y qué explicación se esgrime si es que la dan oficialmente para que pase tanto tiempo sin cumplir con algo que es elemental? No dicen absolutamente nada. Ese es lo peor de todo. Se habla de que tiene que haber transparencia. La Constitución dice que los funcionarios públicos están obligados a rendir cuentas y la primera cuenta que hay que rendir es cuánto manejo, cuánto dinero yo manejo. No se da. Y como digo, esto es una situación que no tiene ni 1, ni 2, ni 3, sino 4 años. ¿Cuál es el momento y la instancia para que se explique y se muestre ese presupuesto? El presupuesto anual debe publicarse. De hecho, la Gaceta existe porque hay una Gaceta que tiene una numeración, pero esa Gaceta, cuando tú la buscas en el servicio de la imprenta nacional, nunca está. Entonces, el tema no puede ser que por razón de las sanciones usted tenga la posibilidad de hacer un presupuesto que nadie conozca. Entonces, no nos digan que no hay dinero cuando usted no me dice cuánto dinero hay. Estamos hablando de que Venezuela está exportando, de acuerdo con la OPEP, 700.000 barriles de petróleo. Es decir, Venezuela sigue siendo un país exportador de petróleo. Además, en el arco minero se están explotando unas minas y nadie sabe cuánto dinero está ingresando por esa situación. Además, en este país se cobran unos impuestos descomunales, como el caso del IVA y del impuesto a las mal llamadas grandes transacciones. Ayer pagué una gran transacción que me compré un champú en una farmacia. Eso está penado por un impuesto. Entonces, estamos hablando de un país que no es gran transacción. Así es, por eso lo digo. Entonces, estamos hablando de un Estado que es muy voraz a nivel impositivo y sin embargo no rinde cuentas de los dineros que reciben, sino para decir, como tengo sanciones, no tengo para pagarle a los maestros. Y se ha llegado incluso a la perversión de decir que como se pagó el bono vacacional, como digo, tarde y mal, entonces el dólar subió. Entonces ahora la culpa de que el dólar haya subido es culpa de los educadores, cuando en realidad quienes son los responsables son los que han destruido la confianza en la moneda. Entonces no podemos confundir una cosa con la otra. Mira, Ali, y al final, ¿cuál fue la respuesta del Estado a las peticiones de los educadores? Porque despidieron al máximo responsable de la ONAPRE. ¿Eso fue suficiente? ¿Eso fue pertinente? Pero más allá de ello, ¿cómo evalúas tú la respuesta? Sí, la respuesta fue bastante equívoca, porque la primera manifestación fue de la ministra Santaella diciendo que efectivamente que no había dinero, que eso es con lo que teníamos que conformarnos. Luego ha habido después una serie de declaraciones, entre ellas también del diputado Carreño, diciendo que tampoco había dinero. Y luego este discurso se cambió y apareció de la nada una declaración de la ministra de Asuntos Universitarios señalando que gracias a los sindicatos oficialistas se iba a lograr el pago y por supuesto gracias al presidente de la República se iba a lograr el pago del bono. Entonces el dinero que no había apareció mágicamente y además posteriormente se cambió al director de la ONAPRE, que obviamente el director de la ONAPRE no dijo la escala salarial y sobre todo la manera de cálculo de los beneficios de manera gratuita. Obviamente estaba recibiendo órdenes. Entonces aquí se está cambiando la cara de la institución cuando en realidad lo primero que hay que decir es que la ONAPRE es incompetente, porque eso es una cosa que no se dice. La ONAPRE no está para decir cuánto gana un maestro, cuánto gana un profesor universitario. Eso lo tiene que decidir una convención colectiva donde el patrono, que es el Ministerio de Educación correspondiente, acuerde con los trabajadores cuánto es lo que van a ganar, no el encargado del presupuesto, con lo cual ya por ahí hay una violación directa a la Constitución en la medida en que el que dictó esa norma es manifiestamente incompetente. Que por cierto, cuando tú dices la ONAPRE es incompetente, no lo dices, oye, porque tenga una falla de gestión concretamente, sino porque no tiene la pertinencia de la competencia. Desde el punto de vista no tiene la competencia legal para dictar ese acto. Exacto. Ahora fíjate, el país se encamina a tiempos muy demandantes. En la víspera del 2024
y 2025. ¿Qué estás viendo tú? Porque fíjate, yo como ciudadano aspiraría, por supuesto, a que me muestren y me expliquen los presupuestos. Pero yo como ciudadano también quisiera que me muestren los resultados de la gestión para la cual se crea el presupuesto. Porque aquí Nicolás Maduro dice, aprobado, y la gente aplaude los que están con él. Sí, pero mira los vestigios de proyectos frustrados de trenes en la regional del centro o en Guarenas Guatire, más lo que uno no llega a ver. Entonces, al final estamos hablando de gestión, de transparencia, de administración, de ética. Bueno, el país está ávido de que se rindan cuenta, de que haya claridad en las cosas, ¿no? Es así, y además es una obligación constitucional que dice expresamente que los funcionarios están obligados a rendir cuentas. La Constitución dice además que los ciudadanos, tenemos el derecho a participar en esa rendición de cuentas. Entonces, en la medida en que esto no ocurre, y esto lo digo a todos los niveles, porque no es solamente a nivel nacional, sino también en los estados y en los municipios. Hemos llegado al caso, Eduardo, donde incluso hay municipios que cuando establecen multas, y lo dicen, lo hacemos en razón de una ordenanza de tributo. Cuando los abogados piden que les digan, bueno, ¿dónde está esa ordenanza? No se la quieren dar. ¿Por qué? Porque la ordenanza es mayor a la que estableció el Tribunal Supremo en esta serie de activismo judicial que ha hecho para que todos los municipios tengan los mismos impuestos de una manera más o menos ordenada. Entonces ya hemos llegado a esta situación donde te ponen impuestos y tú no sabes ni siquiera dónde está la norma que está establecida, y por eso pedimos rendición de cuentas. ¿Dónde están los dineros que pagamos los venezolanos? ¿En qué están invertidos y cómo se gastan? Porque se dice, no, es que por las sanciones. Bueno, pero ¿cómo es posible entonces, si no se pueden hacer inversiones, pueden hacer inversiones en salud y en educación, porque tenemos dinero para comprar los aviones de Entrasur? Que el último trabajo que hicieron fue llevar unos cigarrillos, de acuerdo a las informaciones que han dicho los medios argentinos. Entonces, para comprar aviones, para transportar cigarrillos, sí hay dinero, pero para pagar el bono vacacional no hay dinero. Eso obviamente no tiene sentido. Yo te digo a ti, Ali Daniels, tienes que pagar más por la gasolina, porque son recursos que irán a la educación y la salud. Si yo te lo demuestro, tú gustosamente encantadísimo. Vas a pagar ese aumento. Bueno, necesitamos generar confianza en todo eso. Yo quiero que al regreso, porque esto sienta precedente, insisto, y uno no puede defender derechos que no conoce. Yo quiero que al regreso vayas a la especificidad de esos puntos de la... Chicos, se me fue la idea de la UNAPRE, del instructivo de la UNAPRE, que fueron violados, que fueron desacatados. Amigos, regresaremos con Ali Daniels, abogado, activista y defensor de los derechos humanos. 7:20 minutos de la mañana, Ali Daniels, abogado, activista y defensor de los derechos humanos, coordinador de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia. ¿Cuáles son esas 5 violaciones del instructivo ONAPRE, según Acceso a la Justicia? Sí, bueno, fundamentalmente ya dijimos una, que es el tema de la incompetencia. La ONAPRE no tiene la competencia legal para dictar ese acto. Luego está el tema del principio de reserva legal. ¿Por qué? Porque se viola una disposición de rango constitucional que establece que la limitación de derechos humanos tiene que ser siempre por vía de una norma de rango legal, y esto es un instructivo que está muy por debajo de una norma legal, y además viola, y eso es para nosotros lo más importante, la progresividad de los derechos. Es decir, y cuando digo la progresividad de los derechos no me refiero a un monto, no, me refiero a un medio. Es decir, la contratación colectiva es un derecho. Una vez que usted ha logrado que el patrono reconozca a través de una contratación colectiva sus derechos, ese siempre tiene que ser el medio para lograrlo. Y en este caso, uno se ha hecho de manera unilateral porque es un acto administrativo que es un instructivo, es un acto de orden, donde yo ordeno que se haga una cosa de esta manera, y lo hago de manera unilateral. Es decir, no lo hago como establece el convenio 87 de la OIT, de la Organización Internacional de Trabajo, que tiene que ser en un diálogo tripartito entre trabajadores, patronos y el Estado. En este caso, bueno, obviamente aquí hay una confusión entre el patrono y el Estado, de modo que tendría que ser un diálogo bilateral. Entonces, ahí hay una violación de la progresividad porque se logró el contrato colectivo y eso se anuló y se hizo una regresión a un acto unilateral.
Entonces, como ves, no es un tema solo de monto, es un tema de que había derechos que ya habían sido conquistados, entre ellos la contratación colectiva, y ahora pasamos a una imposición. Luego está el hecho de que el artículo 89.1 de la Constitución señala, y le pido a quienes nos vean, que nos dicen, busquen esa norma, donde dice que no hay norma que pueda ir contra la tangibilidad, es decir, contra los derechos que ya está constituido y contra la progresividad de los derechos. Y además está la suficiencia del salario, que es una cosa que parece obvia, que lo dice el artículo 90, que también le pido a quienes nos vean que busquen esa norma, que dice que justamente el salario tiene que cubrir las necesidades básicas. Habla de una vida digna. En Venezuela, ¿quién puede hablar con un salario mínimo de una vida digna? Cuando en realidad el salario es un atentado a la dignidad humana en este país, cuando hablamos de salarios mínimos. Estamos hablando además de un Estado que de manera unilateral impone estos elementos que son básicos. Y además, no solamente eso, sino que el instructivo cambia las bases de beneficios. Por ejemplo, en el contrato colectivo anterior había una diferencia entre los profesores universitarios, para poner un ejemplo, de 70% entre el escalón más bajo y el más alto, cosa que tiene una perfecta lógica. Una persona con 20 años de servicio, con doctorado, con un trabajo académico, no puede ganar lo mismo que una persona que está empezando en el mundo de dar clases en una universidad. Bueno, ahora es una escala, ahora las diferencias son de 7% entre cada una de las escalas. ¿Ok? Con lo cual, pues al final las diferencias cuando uno los ve en dinero son mínimas entre un profesor que tiene 30 años de servicio y uno que está empezando. Entonces, ahí hay una violación, como digo, que no los quiero vincular a ninguna cantidad, porque en este país con una moneda que le han quitado tantos ceros, hablar de cantidades puede ser distractor. Lo que estoy hablando es de la manera de calcular las cosas y de los derechos que ya tú habías adquirido, que donde se reconocían unos beneficios por prima profesional, por logros académicos, etcétera. Todos esos beneficios han sido alterados de una manera absolutamente unilateral, violando las normas de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, como ven, no es una violación, no es dos, no son tres, son muchas, son múltiples. Y en ese sentido, nos parece muy lamentable que el Tribunal Supremo, que se dice que es un Tribunal Supremo nuevo, que es un Tribunal Supremo que ahora sí va a defender los derechos de los ciudadanos, perdió una oportunidad, decepcionó una vez más a los ciudadanos cuando se intentaron no uno, sino dos recursos contra la ONAPRE. Se pidió como medida cautelar, un amparo cautelar, que se suspendiera ese instructivo, y el Tribunal Supremo, en vez de decir, oye, sí, aquí hay unas violaciones directas a la Constitución, que ese es el supuesto legal, y como dije, ya yo he mencionado varios, el artículo 89.1 de la Constitución, el artículo 90, donde es manifiesto que hay una insuficiencia del salario y hay una regresividad de los derechos, el Tribunal Supremo dice, no procede a la medida cautelar. A partir de ese momento, el Tribunal Supremo le falló. ¿Por qué? Porque hay un derecho que es un derecho que se llama la tutela judicial efectiva. Y eso no es solamente poder ir a un juicio y ganar el juicio. No. La tutela judicial efectiva es que ante una violación grosera de las normas constitucionales, un órgano jurisdiccional proteja al ciudadano. Es el caso, por ejemplo, de una detención arbitraria. Es decir, se ordena la libertad de la persona que ha sido arbitrariamente detenida de manera inmediata y expedita. Y en Venezuela la justicia y rapidez no son sinónimos. Entonces, en este país eso ha ocurrido. Pero además pongo el ejemplo contrario. En cambio, cuando se pidió una medida cautelar para suspender los resultados de las elecciones en la Escuela de Educación de la UCB, ahí sí se dio la medida cautelar. Entonces vemos las dos realidades de un país. Cuando se trata de medidas que benefician al Ejecutivo, la justicia es muy rápida, pero cuando se trata de derechos ciudadanos, de derechos de los trabajadores, la justicia dice no, hablamos en un juicio que puede durar años, y a lo mejor, ¿sabe lo que puede ocurrir? Que cuando se dicta la sentencia, el instructivo no existe, sino que fue sustituido por otro instructivo. Entonces se dice, se declara sin lugar. Es un escenario perfectamente posible, con lo cual, al final, los esfuerzos de los trabajadores de defender sus derechos pueden verse burlados. Mira, más allá de la situación que se hace visible, en este caso con los educadores, en líneas generales, desde el trabajo que se hace en acceso a la justicia, ¿cómo describir la situación, insisto, general de los trabajadores públicos en cuanto a la posibilidad de tener al día sus derechos, de tener enteros sus derechos en este plano? Bueno, la primera situación irregular con los trabajadores públicos
es que todos los trabajadores públicos ganan en bolívares, en un país, en una economía, donde no solamente todo está dolarizado, sino donde los impuestos se han dolarizado, ¿no? Entonces, estamos hablando de un país donde el Estado exige dólares para que le paguen a él, pero cuando se trata de pagar a los funcionarios públicos se les paga en bolívares. Entonces, ya a partir de ahí hay una violación a los derechos de los trabajadores que trabajan en la administración pública, y además eso hay un enorme desincentivo para que haya una carrera en la administración pública. Aquí lo lógico es que una persona tenga una carrera en la educación, tenga una carrera en la administración pública sanitaria, pero no, lamentablemente lo que hacen nuestros jóvenes es que cuando se gradúan tratan de buscar algún tipo de experiencia en estos medios y luego lamentablemente optan por irse del país porque el tope salarial en algunos casos son 50, 80 dólares. Al cambio del día, porque al día siguiente va a ser menos. Entonces, esa es la situación. Estamos hablando de un Estado que cada vez menos garantiza menos y además te castiga si tú protestas. Y esto no puede ser, y por eso puse el caso de la maestra Elsa Castillo, porque no es posible que una maestra, por decir quiero un salario digno, vengan funcionarios del SIN, como ella lo ha denunciado, a amedrentarla armados, a decirle que no siga protestando. Pelear por derechos, pedir derechos, reivindicar derechos no es un delito. Y hay algo doloroso en el fondo de esto, y por supuesto, no estoy generalizando, pero esa precariedad que tú describes del trabajador público en función de lo que gana y de lo que es la realidad económica del país, lo puede hacer presa fácil de la corrupción, él como representante de las instituciones. Lamentablemente esto genera lo que hemos llamado la violencia del Estado, digamos, contra el ciudadano común. ¿Cuál es esa violencia a la que yo me refiero? Tiene un nombre muy claro, son las alcabalas, ¿no? Es decir, esto es una demostración, las alcabalas, lo que ocurre con las alcabalas, que es algo cotidiano, no es algo que se quiere hacer ver como algo que ocurre de una manera muy ocasional, no, esto es algo que ocurre de manera cotidiana y los que me ven saben, los que han visto, los que han estado en una situación con una alcabala, saben que es una situación. Bueno, de hecho, tanto es una cosa que se ha normalizado que hay gremios, sobre todo gremios de productores agrícolas que han pedido salvoconductos. Es decir, que a ellos no se les matraquee. Y el propio Nicolás Maduro lo ha reconocido. Es así. Mira, entonces, eso es lo que legalmente, bueno, y en oficinas públicas la concusión, ¿correcto? Y eso hay que verlo como violencia del Estado. Es decir, aunque no haya un golpe, claro, hay una violencia al ciudadano porque se le están violentando sus derechos. Y hay que entender que esto es así. Entonces, el hecho de que haya un golpe físico. Claro, efectivamente, porque es una violencia psicológica. Claro. Te están coaccionando y la persona se siente obligada a. Entonces, en este sentido, lamentablemente tengo que decir que el hecho que los funcionarios públicos ganen estos salarios de hambre expresa para que en algún caso, porque también hay que decirlo, en algún caso, sí, algunos tome estos caminos que, hay que decirlo, además se toleran, porque no vemos una acción contundente ni de las autoridades y, por supuesto, de este gran desconocido que es el defensor del pueblo, que yo siempre digo a quienes nos ven, que nos digan cómo se llama el defensor del pueblo, porque es un gran desconocido, pero justamente en los servicios públicos, en la Constitución le da la competencia para pronunciarse cómo funcionan los servicios públicos, entre los cuales están los servicios que presta la Administración Pública Venezolana. Bueno, Ali, lamentablemente se acaba el tiempo. Gracias por venir. Esta es tu reaparición física en el estudio. Un gusto. Que pronto vuelvas. Ali Daniels, abogado, activista y defensor de los derechos humanos, coordinador de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia. Sigan allí, por favor.